Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Aquí estoy otra vez y hoy también con un tema muy interesante. ¿Habéis escuchado una vez de la mantequilla clarificada o de ghee? Esto es una mantequilla que no tiene ni lactosa ni proteínas de leche como las caseínas. El origen es de la India y ahí la utilizan en la medicina ayurveda, que es la medicina principal en la India, y también en la cocina normal india. Y por aquí esa mantequilla está muy valorada y también muy de moda en la alta cocina, los chefs de haute cuisine. Una vez porque soportas temperaturas altas y por otro lado, especialmente el ghee tiene un sabor extraordinario. Respecto a la temperatura, el ghee tiene su punto de humeo mucho más alto que la mantequilla. Se mantiene estable hasta 250 grados Celsius, sin cambiar su estructura y sin producir sustancias tóxicas, como lo pasa con otros aceites en altas temperaturas. Hay una pequeña diferencia entre el ghee y la mantequilla clarificada. El proceso de creación es el mismo, pero donde acaba la mantequilla clarificada, el ghee se deja un poco más en el fuego hasta que se haya tostado un poco. Por eso el color del ghee es algo más oscuro y el sabor es un poco parecido a avellanas, nueces, de ese estilo. La mantequilla clarificada es de color ámbar. Es un aceite transparente y como un oro líquido cuando está líquida. Ahora, si utilizo en ese vídeo más el nombre ghee es porque es más fácil de pronunciar. Y por otro lado, porque desconozco si el tostado final del ghee tiene alguna propiedad añadida. Lo que yo sé, lo más importante es la separación de las impurezas de la leche y la caseína, la lactosa del aceite y obtener así todos los nutrientes. Pero ahora vamos a los beneficios. Os vais a sorprender cuántos beneficios tiene esa mantequilla. Para no olvidar lo que ya he comentado, si eres intolerante a la lactosa o sensible a las caseínas y no puedes comer ni mantequilla, esa mantequilla sí puede ser para ti, porque todo esto ya no lo contiene. Pero si eres extremadamente intolerante o alérgico, cuidado, porque aún así, depende del proceso de creación, puede contener trazas. El punto de humeo ya he comentado que está en 250 grados Celsius. Por eso tiene muchas ventajas en comparación de otros aceites. También, como hemos eliminado todas las proteínas y la lactosa de la leche, el ghee se mantiene hasta 3 meses fuera del frigorífico, sin ponerse rancio. Yo no he podido comprobar si se mantiene más tiempo, porque mis reservas acaban antes. Pero lo bueno es que ahorráis espacio en el frigorífico. Antes de contaros los beneficios para la salud interna, os cuento qué bueno es el ghee para el uso externo. En la medicina ayurveda el ghee se utiliza mucho como aceite portador para sus hierbas, porque el ghee penetra muy bien en la piel y así las hierbas llegan más profundo para actuar. Y no solo penetra muy bien en la piel, sino además hidrata bien la piel y da mucha nutrición y rejuvenece la piel. También está muy bien para mascarillas de pelo, porque penetra también muy bien en el pelo. Es un buen protector y también sirve para quemaduras del sol. Y cicatriza heridas. Además se utiliza para tratar eczemas, erupciones cutáneas y quemaduras. El ghee se aplica directamente sobre la herida. Es un buen lubricante para los ojos y mejora la vista. Se puede aplicar directamente sobre los ojos con la yema de dedo. En la ayurveda existen tratamientos especiales para los ojos con ghee. Allí, por ejemplo, está la Netra Tarpana. Y ese tratamiento es para mejorar la vista. A ver si puedo convencer a mi hermano de hacer un vídeo sobre ese tratamiento, porque él es naturópata y es especializado en ayurveda. Bueno, en tantos detalles ahora no entramos, pero seguimos con el uso interno. En la India se dice que usando el ghee internamente, quiere decir comer, es bueno para la prevención del cáncer y enfermedades cardíacas. Esto es porque posee importantes aceites monoinsaturados y no aumenta el colesterol. Además contiene antioxidantes, minerales y vitaminas como A, D, E y K. El ghee contiene ácido butírico y esto es importante para mantener la salud de la flora intestinal y del colon. Además actúa como antiinflamatorio y ayuda en la digestión. Por eso la ayurveda lo considera un alimento de juventud y longevidad.
Además de la digestión, fortalece al cerebro y revitaliza. Mejora las funciones de los pulmones, del hígado y del sistema inmunológico. Contiene ácidos grasos no saturados y estos son saludables para el sistema cardiovascular. Es un gran depurativo del hígado, de vías biliares y del intestino. Es útil durante el proceso de desintoxicación, para la anemia y los desórdenes de la sangre. Y es un antioxidante natural. Esto es importante para invalidar los radicales libres. También lubrica las articulaciones. Además aporta mayor claridad de la voz. Así esto es recomendable para cualquier cantante. Y además de procesos depurativos, también sirve para el estreñimiento. Para esto se toma en ayunas una pequeña cantidad de ghee con agua tibia. Y para terminar la lista es para el insomnio, para la impotencia, para la frigidez, entre muchas cosas. Creo que esto es suficiente para mostraros qué bueno es el ghee o la mantequilla clarificada. Han sido tantos beneficios que os los voy a listar juntos aquí en la pantalla. Aquí en Europa se considera un alimento de lujo, quiere decir que es triple de caro que la mantequilla normal, pero se puede hacer muy fácil en casa y ahora os explico cómo se hace. Necesitamos mantequilla. Aquí voy a utilizar 1 kilogramo de mantequilla. Una parte de la mantequilla vamos a eliminar, así no nos queda 1 kilo entero después. Pero como el único ingrediente es la mantequilla, da igual cuánto usáis. Os recomiendo la mantequilla biológica. La verdura se puede lavar con bicarbonato para eliminar las pesticidas, pero no de la mantequilla y de los huevos. Por eso os recomiendo especialmente allí productos ecológicos. Además necesitáis una olla, unos frascos de cristal para su conservación, un embudo para embotellar, depende cómo lo vais a embotellar, y un colador para filtrar. El colador puede ser un colador normal con un papel de filtro o un colador de tela. Ahora metemos la mantequilla en una olla y la derretimos. Bajamos el fuego y la dejamos a fuego lento. Con el tiempo se forma una espuma, que son los sólidos de leche, y esta vamos quitando de vez en cuando. La espuma se produce cada vez menos y está cada vez más fina. Dejamos la olla tanto tiempo a fuego lento hasta que ya no se haya formado ninguna espuma y no haya más burbujas y el líquido es transparente como un aceite. Ya vais a ver cómo entra silencio en la olla. En el fondo de la olla también vais a ver un encuajado. Aquí veis lo claro que está el líquido y que ya no haya burbujas. Esto es más o menos después de 1 hora y media. A partir de este momento la podéis filtrar.
Nosotros vamos a terminar aquí con la mantequilla clarificada. Si queréis producir ghee, entonces dejadlo unos minutos más, pero tenéis que tener cuidado que se toste solo un poco y no se pone negra. Aquí os enseño el bol con la espuma. No es toda espuma, sino por debajo hay aceite. ¿Lo podéis ver? Esto suelo filtrar también para no tener mucha pérdida. Y la espuma tiramos porque contiene todo esto lo que no queremos. Lo colamos. Si el papel tiene más capas, a menudo lo cojo solo una capa de este papel para que sea más fino. Este papel aquí es compacto y lo dejamos así. Y listo está. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. La mantequilla clarificada está buenísima. La podéis utilizar para lo que queráis. Si os gustó el vídeo, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.